Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos un nuevo tema que va a durar un total de 3 vídeos y en los que vamos a hablar de la nutrición y de la alimentación humanas. Así que si estos vídeos te interesan, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Nutrición y alimentación son dos conceptos que se suelen confundir mucho. Alimentación es simplemente la ingesta de alimentos, pero la nutrición es un concepto como mucho más nebuloso y en realidad es la digestión y utilización de esos alimentos, la obtención de nutrientes de esos alimentos y la utilización por parte de las células del cuerpo de esos nutrientes. Así que hoy en este vídeo nos vamos a centrar específicamente en hablar de cuáles son los nutrientes de una forma muy general, nos centraremos en vídeos posteriores en esto, y de qué perseguimos con la nutrición y por qué necesitamos energía en el cuerpo. Alimentos son todas esas cosas que nos podemos llevar a la boca y comer y que nos sienten bien, obviamente. Pero esos alimentos en su interior tienen distintas biomoléculas, que hemos hablado de ellas en vídeos anteriores, que nos van a aportar o bien energía o bien estructuras que sean interesantes para nuestro organismo. Y esas moléculas, esas biomoléculas en realidad son los nutrientes. Digamos que tenemos dos grandes grupos de nutrientes, los nutrientes orgánicos, que son los que pertenecen siempre a la materia viva y son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, y los inorgánicos que pueden aparecer tanto en la materia viva como en la inerte y son las sales minerales y el agua. También tenemos las vitaminas, que también son orgánicas, ¿de acuerdo? Las veremos en un vídeo posterior. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es el conjunto de procesos que nos permiten digerir y asimilar los alimentos que hemos comido, que hemos ingerido y aprovechar de ellos los nutrientes que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Para qué queremos aprovechar esos nutrientes? Pues o bien para conseguir energía, o bien para mantener estructuras celulares, o también, por ejemplo, distintas actividades celulares como pueden ser actividades metabólicas o enzimáticas. ¿Y cuáles son los pasos de la nutrición? Así a grandes rasgos. Lo primero es la digestión de los alimentos para obtener nutrientes y también incluimos dentro de la nutrición no solo la digestión, también la respiración, y entonces obtenemos nutrientes y oxígeno, que es lo que le hace falta a la célula. Después, desde el aparato digestivo o el aparato respiratorio, vamos a transportar esos nutrientes y ese oxígeno hasta las células. En las células se van a absorber, se van a utilizar en lo que denominamos respiración celular, que son todos los procesos metabólicos de utilización, de degradación de esos nutrientes para obtener bien energía o para las estructuras celulares. Y por último, los restos, los desechos, las células los van a desechar y los aparatos y sistemas del cuerpo se van a encargar o bien de reutilizarlos o bien de excretar. ¿Y qué aparatos y sistemas están implicados dentro de la función de nutrición? Pues obviamente, si estamos hablando de alimentos y de oxígeno, el aparato digestivo y el respiratorio. Si luego estamos hablando de que hay que excretarlos en alguna manera, aparte de dentro de la propia excreción del aparato digestivo y de la respiración, también tenemos el aparato excretor. Y por último, para la distribución dentro del organismo tenemos el sistema circulatorio, ya sea de sangre, o el sistema linfático en el caso de la linfa, que también ayuda a la distribución. Y aparte de las estructuras, quizás lo más interesante y lo que el organismo necesita para vivir en su día a día es el aporte energético. Ese aporte energético lo conseguimos a partir de los nutrientes, sobre todo de las biomoléculas de los nutrientes que aparecen solo en la materia viva. La sal y el agua no dan energía, ¿de acuerdo? Dan energía sobre todo los lípidos, los glúcidos y en menor parte, pero también podría utilizarse, las proteínas. ¿Cómo se obtiene esa energía? Pues una vez que se han digerido y se ha conseguido oxígeno, esos nutrientes y ese oxígeno acaban yendo a la célula y dentro de, sobre todo, las mitocondrias ocurre un proceso que se llama respiración celular, que no es que la célula haga así, sencillita, tranquilita, respiro y hago así, sino que
ocurren distintos procesos metabólicos con enzimas implicadas que les van a permitir dividir las moléculas, los nutrientes en moléculas más pequeñas, disociar los enlaces químicos y obtener energía a partir de ellos. En esta imagen os quiero enseñar como una analogía entre una fábrica y una mitocondria, ¿de acuerdo? Ahí, a la fábrica le llegan el oxígeno y la materia orgánica, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se obtiene energía, se obtiene dióxido de carbono, que sería un residuo, y se obtiene agua, que básicamente es una consecuencia, realmente no es un residuo, pero esa agua se llama agua metabólica y no sirve para la hidratación del cuerpo, ¿de acuerdo? Va por otro lado, no es suficiente para hidratar el cuerpo, necesitamos beber más agua, con el agua metabólica no sobreviviríamos. Y para explicar un poquito más de qué es la respiración celular, que quizás es un concepto nuevo para vosotros, vamos a dedicarle esta diapositiva. Como estábamos viendo aquí, a estos procesos los llamamos respiración celular. Vamos a desglosar un poco más qué es esta respiración celular. Digamos que la respiración celular tiene un total de 4 etapas. Los nutrientes que se han conseguido digerir son transportados a la célula, entran en la célula y en concreto entran dentro de la mitocondria, ocurren esos procesos metabólicos que estamos diciendo que van a permitir extraer energía de los enlaces químicos y por último los desechos, los restos salen de la mitocondria y salen de la célula si es que tienen que salir o se reutilizan dentro de la célula y se excretan. La gracia es que al final hemos conseguido energía. ¿Y por qué necesitamos energía? Porque el cuerpo para sus funciones diarias necesita un aporte energético porque va a tener un gasto energético. Todo lo que hacemos, todo lo que nos movemos para producir esa propia energía, para poder sintetizar y almacenar sustancias para el futuro, todo requiere energía. ¿Cómo se mide esa energía? Pues se mide o bien en kilocalorías o bien en kilojulios. Cada alimento, cada nutriente, ya sea hidrato, proteína o lípido, da una determinada cantidad de kilocalorías o kilojulios a la célula. Una kilocaloría experimentalmente se mide como la energía que hay que suministrar a un gramo de agua para aumentar la temperatura de ese gramo de agua en 1 grado centígrado. ¿De acuerdo? Y obviamente una kilocaloría serían 1000 calorías, porque el prefijo kilo ya sabéis que indica siempre 1000. Un kilojulio serían 1000 julios y la equivalencia entre kilocalorías y julios es la siguiente. O entre calorías y julios es la siguiente. Una caloría son 4,186 julios. Es decir, un julio es más que una kilocaloría. De hecho, un julio es casi como 4, es más de 4 veces. Entonces, por tanto, la caloría sería como la cuarta parte de un julio. Entonces, por tanto, un julio son 0,24 calorías, ¿vale? Son unas conversiones matemáticas, pero para que las conozcáis. ¿Y para qué necesita el ser humano la energía? Pues, por un lado, para mantener el metabolismo básico, ¿vale? Todos los procesos que están ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Luego, si hacemos actividad física diaria, ya sea moverse dentro del instituto o hacer deporte después de clase. Y también luego hay que tener en cuenta la energía que necesitamos para la ingesta de los alimentos, para masticar, para digerirlos, etc. De hecho, hay un concepto en las dietas que a mí no me gusta mucho, que son las calorías negativas o las kilocalorías negativas, que es que son alimentos que se consumen más en el esfuerzo de masticarlos y digerirlos que de las calorías que te dan. Entonces, si comes alimentos con kilocalorías negativas, adelgazas. Pero un momento, si yo estaba usando estas cosas como posavasos. Bueno, solo tienen 30 calorías por unidad. Esto no es así, ¿vale? Es mucho más complejo, pero bueno. Entonces, en esos 3 aspectos, en la tasa metabólica basal, en la actividad física y en la energía que hace falta para la digestión y absorción de nutrientes, es donde el cuerpo gasta y por tanto necesita la mayor parte de la energía. Al conjunto de esos 3 lo denominamos gasto energético total y se puede calcular tanto para los hombres como para las mujeres. Las fórmulas estas son muy antiguas, están muy discutidas, ¿de acuerdo? Las publicó Harris Benedict en 1919 y las revisaron Mifflin y St. George en 1990. Y desde entonces hasta ahora siguen siendo muy discutidas, así que no las toméis al pie de la letra. Y además son diferentes para hombres como que para mujeres, porque nuestros organismos, nuestras masas musculares, etcétera, etcétera, son diferentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante. Si os ha quedado cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.